Reciban un cordial saludo que les habla el ingeniero Jackson Loyo. En esta clase quinta de nuestra materia Productos y Cloaca vamos a estar hablando sobre diseño de aducciones por gravedad, ¿no? Continuamos con este tema y para esto vamos a ver un ejemplo, ¿no? Para ahondar un poquito más acerca de los conceptos básicos que vimos en la clase pasada. Este ejemplo tiene un enunciado, el cual consiste en que teniendo en cuenta el sistema de la figura, se tiene una tubería de acero. Calcula la altura de agua en el tanque para que la energía total en A sea de 45 metros, ¿no? Entonces, eh, vamos a tener acá el análisis de la figura. Fíjense que es un tanque, ¿no? Similar al que teníamos anteriormente. Y tenemos una altura de agua, ¿no? Una altura que todavía no conocemos. Tenemos que el caudal son 6.000 litros por minuto y un diámetro de tubería de 250 milímetros. El largo de esta tubería es de 250 metros, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que debemos considerar es el balance de energía, ¿no? Debemos plantear dos puntos que conozcamos. Uno de ellos es el punto A, porque el enunciado nos lo sugiere así. Y el otro vendría a ser un punto donde debamos conocer los valores de de algunos cabezales, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el nivel de referencia. Si nos fijamos, no tenemos nivel de referencia para fijar las alturas. Entonces, fijémonos acá, podemos vincularlo, el nivel de referencia, justamente vinculado con el nivel de A. Entonces, para acá estaría subiendo el valor de Z o el valor de H. Es igual. Entonces, fíjate que este punto de acá, estaríamos hablando de un Z igual a cero. Y el punto arriba de la superficie estaríamos hablando de un valor de Z igual a H. Vamos a escribirlo acá mejor. H menos. Entonces, lo que se nos pide es estimar una altura H en el tanque de forma tal de que genere acá 45 metros de energía, considerando desde luego las pérdidas que se generan en estos 250 metros de tubería para este caudal en específico y con este diámetro de tubería en específico, aunado a que es una tubería de acero, ¿no? Con todos estos factores debemos garantizar una altura en el tanque de forma tal de que acá lleguen 45 metros de energía, ¿no? Entonces, haciendo un balance de energía entre 1 y A, vamos a tener que la energía en 1 va a ser equivalente a la energía en A, ¿no? Sin embargo, debemos considerar las pérdidas, ¿no? Entonces tenemos los tres cabezales en 1, cabezal de presión, cabezal de velocidad, cabezal de elevación en 1, menos la energía que se resta por fricción, toda la energía que se queda en las paredes de la tubería, es igual a la energía en A, que según el enunciado ya es igual a 40. Entonces, en este caso vamos a evaluarlo netamente por la ecuación de Aston-Williams. Tenemos que tener en cuenta el caudal ya lo tenemos acá. Si hacemos la conversión, un metro cúbico son 1000 litros y un minuto son 60 segundos. Entonces, el caudal en este caso nos resulta de 0,1 metro cúbico por segundo. El valor de C, que es un valor que depende del material de la tubería, como es acero, el valor de C es 120. Debemos multiplicarlo por la longitud equivalente, que es la longitud de la tubería aumentado un 10%. Y tenemos acá, más abajo, el diámetro, ¿no? El diámetro en metros, que es 0,25, elevado a la 4,87. Todo esto nos resulta un valor de 4,98 metros.
Y si hacemos las correspondientes sustituciones, fíjense que entonces vamos a tener que acá las pérdidas por fricción son 498 metros. Si resolvemos para los cabezales, en el punto 1, como está ubicado en la superficie del tanque y esto está abierto a la atmósfera, entonces vamos a tener que la presión es cero. Como es la parte superior del tanque, el gradiente de velocidad en ese punto en específico es aproximadamente cero, por lo cual este se simplifica. Y la altura que nosotros vamos a tener respecto a el nivel de referencia, que convenientemente lo colocamos acá, vamos a tener que el valor de la altura del tanque, de la altura del agua dentro del tanque, viene a ser entonces h. Entonces el cabezal de elevación del punto 1 va a ser justamente el valor que estamos buscando, ¿no? Eh, si resolvemos acá, tenemos entonces h menos las pérdidas, que es 498, que ya lo calculamos, debe ser igual a 45. Si despejamos entonces, pasamos a este sumar, vamos a tener que la altura h debe ser igual a aproximadamente 50 metros, 49,98 metros, ¿no? Entonces, eh, esas serían las consideraciones que hay que tomar. En un caso práctico, ¿cuál sería la aplicabilidad de este ejercicio? Bueno, puede ser que en A nosotros tengamos un equipo que necesite cierta energía de agua para comenzar a funcionar. Puede ser alguna máquina para enfriar agua que se necesite o para calentar bien también, eh, que se necesite para algún proceso industrial, puede ser un caso. eh, y son infinitas, ¿no? Las probabilidades de variantes en cuanto a un caso práctico. ¿Cuál es digamos, el meollo del asunto acá? Que fíjense que a mayor fricción o mayor pérdidas por fricción, mayor altura de tanque vamos a necesitar. Entonces, si en una eventualidad práctica nosotros tuviésemos que este valor es mucho, si esto fuese excesivo, nosotros tendríamos que disminuir ¿qué acá? Fíjense que si H, vamos a ver, H resultó siendo igual a las pérdidas por fricción más la energía total en A. La energía total en A ya nosotros la conocemos, ya nosotros la tenemos por acá como 45. Pero las pérdidas es lo que nosotros debemos tener en cuenta para la disminución. Si este valor de 498 hace que el tanque sea muy grande, entonces lo ideal es disminuir las pérdidas. Ahora bien, ¿cómo disminuimos las pérdidas? Fijémonos entonces en la ecuación. El valor de pérdidas es proporcional a la longitud, por ejemplo. Si nosotros logramos disminuir esta longitud de 250 metros, nosotros vamos a disminuir el resultado. Igualmente el caudal, fijémonos que el caudal está en la parte del numerador de la ecuación, por lo tanto, a mayor caudal, mayor fricción. Entonces, si nosotros podemos, si está dentro de las posibilidades de la característica del proyecto, del ejercicio, poder disminuir el caudal, nosotros vamos a disminuir las pérdidas, ¿no? Porque a menor velocidad hay menor entonces fricción. Otra de las cosas que debemos considerar son los denominadores. Si nosotros aumentamos los denominadores, vamos a tener un menor resultado. Entonces, si usáramos un material, de repente no usáramos una tubería de acero, sino una tubería, veamos de cuál. Una tubería, fijémonos acá, una tubería de policloruro de vinilo. Fíjense que es
mayor que 120. Entonces, si nosotros tuviésemos allí la posibilidad, por ejemplo, de cambiar el material, entonces ya no tendríamos acá 120, sino que tendríamos 140. Al aumentar el denominador, fíjense que también está elevado a un factor, entonces el denominador sería mucho más grande. Si nosotros podemos permitirnos un cambio de material, podemos entonces disminuir este acá. Entonces vamos a dejar un ejemplo para que ustedes lo evalúen, una tarea, mejor dicho, tarea evaluar H para tubería, perdón, ok, para tubería de PVC, por ejemplo. Vamos a poner acá evaluar H para tubería de PVC y vamos a poner un 2, evaluar H para un diámetro de 400 milímetros eh, para una tubería de acero. ¿Ok? En este caso, vamos a tener que C va a ser igual a 140. ¿No? Entonces, evalúen estos dos y van a tener una altura de tanque, ojo, no es nada más que no es nada más que una variable, ¿no? Estaríamos hablando de altura de tanque. Un tanque puede ser construido, si no vamos a los términos relativamente reales, un tanque puede ser construido de concreto o puede ser construido de láminas de acero, este tipo de, ¿no? Entonces estas láminas de acero están compuestas de anillos, ¿no? Anillos que se van generando, que los van soldando uno con otro, y cada una de estas láminas es bastante costosa. Estaríamos hablando alrededor de unos 200, $300 una lámina. Habría que evaluar allí, una lámina A36 aproximadamente de unos 6 milímetros de espesor, que tiene un costo, ¿no? Entonces, a mayor altura, mayor costo en materiales vamos a tener. Entonces, por eso es que es importante hacer un análisis, digamos, íntegro de la situación desde el punto de vista hidráulico para poder optimizar de la mejor manera nuestro sistema. Entonces, les dejo esas tareas, evalúen, hagan todo este procedimiento que yo acabo de hacer, pero para una tubería de PVC, ¿no? Están simplemente haciendo el cambio de la tubería de PVC. Y un segundo ejemplo, un segundo ejercicio, evaluando la altura del tanque, o la altura del agua dentro del tanque, para un diámetro de tubería de 400 milímetros, para una tubería de acero, ¿no? Eso quiere decir que es una tubería de acero. Y evalúen entonces cuánto sería la optimización con estas dos características, estas tres, por ejemplo, compárenlo versus estas, para que puedan ver allí cómo incide el cálculo de las pérdidas, ¿no? Desde el punto de vista práctico. Si continuamos entonces con un segundo ejemplo, vamos a tener un poco más, un ejemplo un poco más, digamos, eh, elaborado, por decirlo así. Y vamos a tener lo siguiente. Seleccionar los diámetros de la aducción cuyo perfil longitudinal de paso se muestra en la figura y calcule las cotas pisométricas y cabezales de presiones en A, B, C y D. Entonces, acá partimos de una fuente, una fuente puede ser un diquetoma. Un diquetoma, este elemento por lo general de concreto, es una estructura que se realiza en los ríos para represar agua y ella tiene un conducto, un espacio por el cual el rebose del agua puede salir conducido por una tubería, ¿no? En este caso, la profundidad del diquetoma es de 5 metros
vamos a tener acá un caudal de 500 litros por segundo y vamos a tener que pasa a través de ciertos puntos y llega entonces a un tanque de aproximadamente 8 metros de altura, ¿no? Entonces fijémonos acá que la tubería viene de su recorrido y sube luego hasta la parte superior del tanque, ¿no? Obviamente. Entonces, si esto es un sistema de gravedad, toda la energía debe ser tal que llegue entonces agua a este punto. Si vemos el perfil longitudinal, si recuerdan lo que es la progresiva en la materia de vía de comunicación, nosotros vamos a tener que el inicio de una vialidad de algún elemento longitudinal, en este caso una aducción, una tubería, nosotros vamos a tener que el inicio es la progresiva 0 más 0, 0, ¿no? Y a medida que vamos aumentando, vamos a tener, en este caso, 1 más 100, es decir, 1 kilómetro más 100 metros. Y a medida que vamos aumentando, va colocándose entonces un número mayor. En total la tubería tiene, podremos decir que tiene 3000 metros, ¿no? La tubería, sin contar este pedazo de 8 metros que a nuestros términos es despreciable, ¿no? Tenemos acá que cada uno de estos puntos, fíjense, el punto A está a una cota 240, el punto B una cota 45, el punto C a 140 metros y el punto D a 170. Entonces, para calcular principalmente un posible diámetro para nuestras tuberías, nosotros debemos hacer un balance de cotas piezométricas. Recordemos que antes nosotros estábamos estimando la energía total, por ejemplo, en A, eh, le restábamos las pérdidas por fricción y lo igualábamos a una energía total en B. Pero esto se puede hacer, pero con cotas piezométricas. Entonces estaríamos hablando de que la cota piezométrica en A menos las pérdidas por fricción son equivalentes a la cota de piezométrica en B, ¿no? Esto también es aplicable y es lo que vamos a hacer aquí. Dos puntos que nosotros conocemos muy bien en cuanto a los cabezales hidráulicos es el punto 1, ¿no? Que tenemos acá puesto a la superficie en el dique toma, y el punto 2. Bien, ya el punto 2, este punto que tenemos acá, ya es a la salida del agua. Entonces tenemos que cabezal de presión en 1 más la elevación de 1 menos las pérdidas igual a la presión en 2, cabezal de presión en 2, más la elevación en 2. Entonces acá como está expuesto la superficie, tenemos que la presión en 1 es 0. La elevación del punto 1 sería, fíjense que en el fondo del dique toma está el punto A que tiene 240, pero el dique toma tiene una altura de agua de 5 metros. Entonces, la altura de este punto sería la elevación que hay aquí en A más la columna de agua que es 5 metros. Entonces, acá tenemos 240 más 5. Menos las pérdidas, que ya lo vamos a dejar como incógnita en este caso. Y continuamos acá, las pérdidas, la presión, perdón, en 2. En este caso, como está ya en la salida, está sumamente cercano a la superficie, a la, a la atmósfera, podemos considerarlo como 2. Ojo con eso. Estamos hablando de la salida. Ya estando en la salida, este pedacito de tubo que hay de aquí a aquí es sumamente pequeño. Entonces, lo consideramos como 0. Y la altura en 2 viene a ser la altura que hay hasta D, ¿ven? Que D tiene 170, más obviamente el pedazo de tubo que hay hasta la parte superior del tanque. 170 más 8. Si resolvemos, entonces tenemos acá 245 menos las pérdidas es igual a 178. Si despejamos entonces, vamos a tener que las pérdidas son igual a 67 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la pérdida máxima para que haya energía en 2. Fíjense lo que estamos planteando acá.
un balance de energía, un balance de cota piezométrica, como quieran verlo. No es energía total, sino que es una energía parcial, que viene a ser las cotas piezométricas. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con la ecuación? Si nosotros consideramos continuidad desde el punto 1 hasta el punto 2, para que salga agua acá o para que exista energía en 2, en el camino máximo debe haber una pérdida de 67 metros, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir eh, conceptualmente lo que hemos descrito numéricamente. Si nosotros teníamos la ecuación de HF, las pérdidas según Hazen-Williams, y despejamos para el diámetro, nos va a quedar que el diámetro es igual a toda esta expresión. Fíjense dónde están las pérdidas por fricción acá. Y todo elevado a la 1 entre 4.87. 4.87. Entonces, este diámetro se convierte en un diámetro mínimo para que haya energía en 2. Si nosotros evaluamos esta ecuación, sustituyendo el caudal, ¿no? Fíjense que acá tenemos el valor del caudal, la tubería es de acero, vamos a ver, por acá lo tenemos, pero vamos a asumir tubería de acero, me faltó colocarlo acá, pero la tubería es de acero, ¿no? Tenemos la longitud equivalente. Recordemos que la longitud equivalente es igual a la longitud por 1.1. La longitud de toda la tubería no es más que este valor de acá. Podríamos considerarlo como 3000. 3000 por 1.1 nos da 3300. Entonces acá es donde lo vamos a tener. Y las pérdidas ya hemos dicho que son 67 metros. Si nosotros resolvemos esta ecuación, vamos a tener aproximadamente un valor del diámetro mínimo de 0,45. Ahora bien, esto es lo que numéricamente nos expresa la expresión matemática. Pero ¿qué pasaría entonces si cambiamos este valor de diámetro que nos está indicando acá? Veamos entonces. Si nosotros evaluamos las pérdidas con un diámetro de 0.5 metros, hacemos el mismo ejercicio, ¿no? Tenemos una tubería de acero, el caudal que ya lo conocemos, la longitud que ya la conocemos, y el diámetro que esta vez va a ser 0.50. Vamos a tener que las pérdidas por fricción son 40.20. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a evaluar entonces con un diámetro de 18 pulgadas. 18 pulgadas sería 0.4572 metros, ¿no? Usando un valor exacto. Si evaluamos entonces, vamos a tener un valor de pérdida de 62.20 metros. Les voy a dejar una tarea. Evalúen para un diámetro de 0.40 metros. Evaluar qué, bueno, obviamente HF. Evalúen las pérdidas por fricción para un diámetro de 0.40 metros y verán entonces que es mayor a 67 metros, lo que nos indicaría que excede el valor que ya habíamos calculado, por lo cual se vería comprometido el flujo de agua en 2, debido a que la fricción sería excesiva en medida que va aumentando el largo de la tubería, lo cual haría que en 2 no saliera agua por ahí, o que sería sumamente difícil garantizar el suministro de agua en 2. Sería una expresión más adecuada. Entonces, con esto confirmamos que el diámetro mínimo es igual a
0,45 metros verificado anteriormente, que fue estimado para que en toda la tubería exista presión o energía, podemos decirlo así. Si se disminuye el diámetro a menos de 0,45, y ese era el ejemplo que yo, la tarea que les dejé, las pérdidas serían mayores a 67 metros, perdón, lo que no garantiza el suministro de agua al tanque 2, ¿no? Entonces, obviamente este análisis nosotros lo hacemos para garantizar que exista flujo continuo de agua en toda la tubería. Entonces les dejo allí esa tarea para que la analicen, para que la estudien y puedan verificar entonces eh, todo esto que estamos comentando. Ya vamos a continuar viendo. Lo otro que debemos calcular es la cota piezométrica en cada uno de los puntos. Comenzamos con el punto en B. Ya vamos a ver por qué. Entonces debemos hacer un balance de 1 a B, teniendo en cuenta el diámetro. Vamos a estimar un diámetro de 1 a B de 0,5 metros. Entonces, vamos a tener un cabezal de presión, un cabezal de elevación en 1, unas pérdidas de 1 a B, que va a ser igual al valor de cota piezométrica, ¿no? Acá justamente lo que estamos teniendo es cota piezométrica en 1 menos las pérdidas por fricción de 1 a B es igual a la cota piezométrica en B. Simplemente que estos dos valores es este término, ¿no? El valor de la fricción de 1 a B lo calculamos de la siguiente manera. Tenemos acá el caudal, que es continuo en todo, la tubería, tenemos la tubería que es de acero, tenemos el diámetro, ¿no?, que estamos suponiendo para un primer tramo de 0,50 metros, ¿no? Es habitual que podamos ver en una tubería, un sistema de tubería, que comenzando desde la partida de la fuente, tengamos un diámetro mayor. Si vemos acá el esquema, tenemos que desde 1 a B estamos comenzando, ¿no?, el recorrido del agua. Entonces, en cuanto a la longitud, en tubería de 1 a B es el mismo largo de tubería desde A hasta B. Entonces, el largo de este segmento es 1100 metros. Y si habláramos de longitud efectiva, sería 1100 por 1.1. Entonces, 1100 por 1.1 nos resulta esto que tenemos acá entre paréntesis, ¿no? Tenemos entonces que las pérdidas de 1 a B son 14,75. Simplemente sustituimos acá, tendríamos 145 menos esto de acá, y nos queda que la cota piezométrica en B sería 245 menos 14,75, nos da este resultado. Ahora sí, podemos calcular cota piezométrica en A. De A hasta B, fíjense lo que nosotros hacemos acá, la cota piezométrica en A menos las pérdidas de A hasta B es igual a la cota piezométrica en B. La cota piezométrica en B la acabamos de calcular, ya la conocemos. Y las pérdidas de A hasta B, si nosotros vemos cuánto es el largo de A hasta B, fijémonos que es este, ¿no? 1100 por 1.1, que sería básicamente las mismas pérdidas que hay en tubería, ojo, en tubería desde 1 hasta B. Entonces fíjense lo que yo les coloco aquí como una nota. Las pérdidas de A hasta B son iguales a las pérdidas de 1 a B y es igual a 14,75. Entre 1 y A, la distancia de tubería es nula. Por ende, las pérdidas del tramo 1B son equivalentes al tramo AB. O sea, dicho en otras palabras, el punto 1 está cercano de B, de A, perdón. Está cercano a A y no hay tubería que valga allí, ¿no? En este caso. Porque las pérdidas se dan en tubería. Si no hay tubería, bueno, se podría considerar que los puntos están cerca.
Simplemente verificamos acá la ecuación, despejamos, este lo pasamos por acá sumando y vamos a tener que la cota piezométrica en A son 245. Si calculamos la cota piezométrica en C, allí podríamos estimar un diámetro de C, de B a C, vamos a poner aquí de B a C. Desde B a C podemos ir disminuyendo el diámetro. ¿Cuál es el diámetro mínimo que nosotros podemos usar? Bueno, justamente 0,45, vamos a usarlo, ¿no? Para ir optimizando un poco. La cota piezométrica en B menos las pérdidas es igual a la cota piezométrica en C. Este señor de acá ya lo conocemos desde hace rato. Y las pérdidas por fricción de B a C están en función del caudal, del factor C, del diámetro, que ya lo conocemos, y de la longitud. Fíjense que la longitud de B a C, hasta acá, de B a C vamos a tener que es la siguiente. Tenemos que toda esta distancia hasta C son 2250. Y toda la distancia hasta B son 1100. Entonces, ¿cuánto es la distancia de aquí hasta acá? Es una distancia de 2250 menos 1100. Y si aplicamos una longitud equivalente, sería 2250 menos 1100 por 1.1. Y esto es lo que nosotros vemos acá en la ecuación. 2250 menos 1100. Tenemos entonces las pérdidas de B a C y simplemente sustituimos y resolvemos hacia acá. 130,45 menos 25,76 nos da 204,69. Igualmente, la cota piezométrica en D, si hacemos un balance de C a D, podemos usar un valor de diámetro 0,45. Ojo, lo que puedo hacer es usar uno igual que el anterior. Fíjense, acá tenemos 0,50 metros de diámetro, 0,45 metros de diámetro. Lo que no puedo hacer acá es tomar un diámetro de 0,50 otra vez. Eso no debería ser, ¿no? Podría ser el mismo o podría ser menor, pero no podemos usar uno menor porque ya hemos determinado acá que eh, no es recomendable, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es verificar el largo. Fijémonos acá que desde aquí hasta donde tenemos el valor de D, tenemos un valor de 3000 metros. Entonces, ¿cuántos nos queda de aquí hasta acá? Bueno, justamente un valor de 3000 menos 205, 2250. Ese sería el largo de este tramo. Y obviamente, para términos de la ecuación, debemos añadirlo con un 10% más. Entonces acá tenemos las pérdidas de C a D, lo que ya les comentaba. Y entonces nos da 16,80. Sustituimos acá en el balance de cotas piezométricas de C a D. Y vamos a tener que la cota piezométrica es igual a 187,89. Si nosotros recordamos acá, adelante, que la cota piezométrica es igual a la suma del cabezal de presión más el cabezal de elevación del punto, nosotros podemos a partir de acá calcular los cabezales de presión de cada uno de los puntos, ¿no? Entonces sencillamente el cabezal de presión va a ser igual a la cota piezométrica menos la altura del punto, ¿no? Si nosotros vamos acá en A, vamos a tener que la presión en A entre el peso específico del fluido es igual a la cota piezométrica, que serían los 245, menos la altura, que son 240. Eso nos va a dar 5. Esto no es un valor de presión como estamos acostumbrados, ¿no? El valor de presión vendría dado, los valores de PA están dados en valores de fuerza entre valores de área, ¿no? Puede ser newton por metro cuadrado, libra
por pulgada cuadrada y así sucesivamente, ¿no? En este caso, fíjense que estamos teniendo en cuenta una división entre el peso específico del fluido. Si nosotros quisiéramos saber cuánto es la presión en A, nosotros tendríamos que multiplicar 5 metros por el peso específico del agua, que dependiendo de la unidad, pueden ser 1000 kilogramos fuerza entre metros cúbicos, entonces tendríamos que son 5000 kilogramos fuerza entre metros cuadrados, ¿no? 3 con este metro se simplifica, entonces tendríamos que la presión en A vale esto de acá. Lógicamente, esto lo podemos transformar, llevar, bueno, PSI es esto, ¿no? Esto podemos transformarlo, llevarlo a esto sería Pascal, esta unidad se llama Pascal, esta unidad se llama PSI, y de acá nosotros podemos transformar ya sea a pascales o a PSI o cualquier unidad de esfuerzo. Lo mismo para los demás, ¿no? El mismo proceso. El cabezal de presión, bueno, este valor viene a ser 230,45 menos 45. Igualmente acá, este valor sale de los 204,69 menos 140. Y este valor sale del 187,89 menos 170. Entonces, fíjate, lo interesante acá es que nos fijemos eh, del valor de presión que está llegando a cada uno de los puntos. Fíjate que en A particularmente no hay mucha presión. La presión que hay en A es justamente la que hay debido a la altura de agua. En esencia, en A no hay mucha presión. Fijémonos en B. En B, como desciende considerablemente el nivel, la cota, existe entonces una presión considerable, 185 metros. Fíjate que de B a C sube en términos de elevación, por ende disminuye la presión. Y en D existe entonces una disminución aún. Bien, entonces fíjate cómo va influyendo. Recordemos que para el cálculo de estos valores está implícito, para el cálculo de todos estos valores está implícito el valor de HF, ¿no? Ese HF que ya habíamos calculado que está en función al diámetro, al caudal y a la longitud. Si nosotros lograríamos disminuir, si logramos disminuir esta, la cota piezométrica aumenta. ¿Qué, ¿Qué significa que las cotas piezométricas aumentan? Que tendríamos mayor energía de agua en los distintos puntos. Bien, algo que hay que tener en cuenta acá sería, por ejemplo, que el valor de caudal, fíjense que estaba en litros por segundo, ¿no? El valor de caudal acá, en nuestro caso, en nuestra materia, estaría dado por la dotación. Bien, entonces nosotros podemos tener un caudal 1, un caudal 2, un caudal 3, porque recordemos que de los distintos puntos sale eh, 10 litros por segundo, acá sale 20 litros por segundo, entonces los caudales van a ir variando. Si varía el caudal, obviamente varía el diámetro. Por lo cual, bueno, poco a poco vamos a ir añadiendo nuevas variables al asunto para ir haciendo análisis más íntegros aún.